Primero que nada, maestro, bienvenido a Telereportaje, como siempre. Gracias, bueno, pues es un placer estar en mi casa, ¿no? Que ya la siento ya con 21 años ya tengo... Estamos platicando hace un ratito de visión empresarial. Sí, hace 3 semanas cumplimos 21 años, ¿no? Gracias a la invitación que hace pues más de 2 décadas, tanto Emanuel como Chuy nos hicieron para generar este programa de visión empresarial y bueno, pues nos sentimos parte y además muy orgullosos de ser, pues... parte de este elenco, ¿no? Que a lo largo del tiempo da telereportaje, ¿no? Y toda la herencia que significa, ¿no? Claro. Ahora, maestro, hablemos de lo que le trae por acá, que es la visita, ni más ni menos que de Felipe González, el expresidente del gobierno español. Viene a Tabasco, ustedes lo traen de parte de la Pues esto se ha logrado y la comunidad de la Universidad Olmeca lo agradece mucho porque la presidenta de la Junta de Gobierno, que es la profesora Graciela Trujillo de Cobo, planteó en una sesión de la Junta de Gobierno la posibilidad de que pudiera venir Felipe González y afortunadamente en razón de una vinculación y amistad que ella y su esposo tienen desde hace mucho tiempo, logramos que se concretara, lo cual no es fácil porque la agenda de don Felipe González, expresidente del gobierno español, es muy amplia, pero me parece que es una muy buena oportunidad, sobre todo en estos tiempos en donde hay pues estas narrativas disruptivas tan complejas, ¿no? Con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hay que plantearles, muchos de los que nos están escuchando el día de hoy pues conocen y saben quién es Felipe González, pero sobre todo quizá los jóvenes no lo visualizan en la importancia, ¿no? Felipe González nació hace 82 años aproximadamente en Sevilla, nació en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en 1942, pero además en un entorno español muy particular porque 3 años antes había concluido la Guerra Civil Española, que por cierto, bueno, al fin derivó lamentablemente en triunfo del grupo falangista y de Franco como líder. Y hay que recordar, y tú lo sabes muy bien, que a México vinieron muchísimos españoles de una gran calidad que pues nos dieron mucho impulso en las artes, en la cultura, en el tema económico. Pero Felipe González nació en ese contexto y de niño pues vivió esta transición y además sobre todo el fin de la Segunda Guerra Mundial que trajo una bipartición en el contexto internacional, la Guerra Fría que conocemos, ¿no? Felipe González estudió Derecho y en el contexto de este franquismo que duró hasta 1975 cuando muere Francisco Franco, pues él lucha de manera muy intensa por darle participación abierta y legal a partidos de izquierda que habían sido proscritos por el gobierno franquista. Y a la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975, bueno, pues sabemos todos, él había previamente en 1969 establecido que se recuperara un esquema monárquico con Juan Carlos I. Y esto, bueno, fue un momento de transición. Juan Carlos I, desde luego, fue una figura muy importante. Suárez, que fue ya el primer jefe del gobierno español con esta convicción de transición. Pero Felipe González tuvo una participación muy importante, sobre todo en esta transición y en la legalización ya como Partido Socialista Obrero Español, y un liderazgo que le permitió luego ser el dirigente de este partido y participar en la elección para la presidencia del gobierno español, lo cual logró en 1982 y fue hasta 1996. Es en la historia de España el jefe del gobierno español que ha durado más tiempo, pero además más de una década, ¿no? Más, sí. Pero diríamos que hay que recordar, él vivió un momento complejo porque en la transición, toda la Constitución de 1978, que fue un parteaguas, y el pacto de la Moncloa, tú recordarás que hubo un intento de golpe de Estado, ¿no?, del coronel Tejero en la Cámara de los Diputados. Y bueno, esa transición que dio lugar al pacto de la Moncloa, que seguramente los que nos escuchan es el espacio donde habita el presidente del gobierno español, permitió una transición y sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Y en ese proceso participó de manera muy activa Felipe González. Y ya como presidente del gobierno español, yo rescataría 3 puntos fundamentales. No hay muchos, pero diríamos, uno es el tema de que en 1982 él planteó y se concretó en 1984 el ingreso de España, que lo hizo junto con Portugal y Grecia, a la Comunidad Económica Europea, que entonces así se llamaba, y que sabemos que a partir de 1992 se transitó a la Unión Europea que conocemos. Un hecho muy importante porque permitió a España
incorporarse a ese grupo, que entonces eran 12 países, sumados estos 3 que estoy comentando, y hoy, bueno, son 27. Te recordás que hace 5 años el Reino Unido se salió con el famoso Brexit, y esto le dio un impulso muy importante a España en la modernización. Es el segundo punto que yo destacaría, la modernización económica de España. Él incorporó procesos para el desarrollo económico, para el desarrollo industrial. Y el tercer punto es el ingreso de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, como tú recuerdas, fue una organización que derivó precisamente del fin de la Segunda Guerra Mundial y que establecía pues un esquema de defensa en contra de lo que en aquel momento se daba derivado de la división del mundo en 2 grandes bloques, teniendo como punto de partida el muro de Berlín. Y bueno, la OTAN tuvo una importancia significativa, había discrepancias porque muchos españoles no consideraban correcto, y también, bueno, el tema de su participación en la lucha para desintegrar a este grupo terrorista vasco, ¿no?, que la ETA, que pues generó durante tanto tiempo un escenario muy complejo. Y bueno, luego ya de dejar la presidencia del gobierno español, Felipe González se ha destacado por su... Pues primero que todo, la defensa muy marcada de la democracia, ¿no? Y tú recordarás que don Enrique González Pedrero decía una frase que creo que es importante recordar, que la democracia pues es como una flor, ¿no? Hay que estarla cuidando, echándole agüita todos los días, porque, y lo hemos visto en algunos países que han transitado lamentablemente a regímenes totalitarios, golpes de Estado, como vimos en Chile, en Argentina, etcétera. Entonces la democracia... Le sale mala hierba luego. Exactamente, ¿no? Entonces la democracia hay que cuidarla, hay que impulsarla, pero... don Felipe González también tiene una idea que coincide mucho, y lo quiero señalar, con don Enrique González Pedrero, que fue gobernador de nuestra entidad, porque ambos coinciden en que la democracia no solamente ir a votar, elegir a nuestros representantes, sino también es consolidar la democracia en el sentido económico, ¿no?, en fortalecer las oportunidades para la población. Elman habla mucho en particular del tema de las oportunidades, y esas oportunidades se dan generando una educación de calidad, generando conceptos sociales que permitan revertir las desigualdades económicas que existen. Y él se ha centrado de manera muy particular, aunque su visualización es universal, global. Él es invitado a distintas conferencias y participaciones en muchas partes del mundo, pero su contexto ha sido el contexto iberoamericano. Esta vinculación de España, de Portugal, obviamente, que son parte, pues que fueron países que en un momento determinado tuvieron una presencia, ¿no?, como una colonización, pero que siguen siendo. Entonces, Felipe González ha promovido de manera importante la vinculación de países latinoamericanos con España económicamente. Y hoy, sobre todo, y te finalizaría diciendo que uno de los temas importantes es que Felipe González, junto con otros teóricos, han impulsado un proyecto que tiene que ver, y de eso seguramente va a hablar en este conversatorio que vamos a tener el próximo martes 18 de febrero a las 12 horas en el auditorio que lleva el nombre del licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que es, como tú recuerdas, uno de los 30 fundadores de nuestra universidad. Pues va a hacer este conversatorio y va a hablar pues de su historia, de sus orígenes, pero también de esta participación que ya digo en el tema de la modernización de España, la incorporación a la Comunidad Económica Europea, a la OTAN, pero sobre todo va a hablar de un tema que a mí en lo particular me parece que es muy importante hoy, que es el de la geopolítica de la esperanza. Hoy estamos viviendo lamentablemente una geopolítica de la incertidumbre, y más cuando tenemos en el norte de nuestro territorio pues a un presidente que está apostando por una narrativa pues muy pues diríamos orientada a presionar con temas de aranceles, el tema migratorio, y todos esos aspectos contradicen de una manera elementos que él, Felipe González, pero muchas otras personas, incluso el Papa Francisco, han hablado de la necesidad de tener una esperanza, ¿no? Y de que la migración no se vea como un componente disruptivo para un país, sino como una aportación de personas que lamentablemente por muchas circunstancias tienen que salir del país. Ya no solamente hoy es por el tema económico, el tema político, por mejores espacios, sino también el tema del cambio climático. Es otro tema que también el presidente Felipe González ha establecido en su agenda, ¿no? El que
tengamos la conciencia de que este cambio climático que estamos viviendo, que algunos lo niegan, pues es un elemento que obviamente va a trastocar las cosas, no solamente en el contexto de estos eventos climáticos que se dan, ¿no? Que afectan a nuestro territorio, sino también en el tema alimentario. Muchos países han dejado de poder producir muchos de los alimentos, y esta hambruna, que en un momento determinado es un complejo ya en un contexto mundial con tantos habitantes, pues obviamente es un tema. Así es que, pues la verdad es que nos sentimos muy halagados de que él haya aceptado su presencia aquí. Yo te agradezco mucho el espacio del reportaje para que podamos pues invitar. Es una invitación abierta, todo mundo puede acudir, no hay ninguna restricción. Lo único que sí pedimos es que quienes nos hagan la gentileza de estar con nosotros ahí en el auditorio de la Universidad Olmeca lleguen aproximadamente entre las 11:15, 11:30, porque pensamos que en razón de la importancia de esta visita de Felipe González, pues va a ser un poco complejo, ¿no? Y estamos haciendo todo lo necesario para que pueda haber un espacio adecuado para llegar, seguramente muchos en vehículos, porque bueno, estamos a 14 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, y que se sientan a gusto en esta casa que, por cierto, también te comento, estamos a punto de cumplir 34 años, y es una universidad que mantiene, ¿no?, sus principios en la génesis, que estos 30 tabasqueños de una universidad sin fines de lucro, una universidad comprometida con la sociedad. Hoy tenemos cerca de 2.700 estudiantes que han llegado a esa institución gracias a este propósito de este grupo que aportó un recurso para que la universidad se formara y que pudiéramos en aquel entonces, bueno, era un escenario, y tú lo recuerdas, solamente había 3 universidades públicas, 2 privadas, ahora hay muchas universidades, obviamente hay una competencia, y también obviamente los que transitan de la educación media superior a la superación tienen muchas opciones, pero nosotros estamos hoy manteniendo, aparte de nuestro lema histórico de ser raíz de sabiduría, pues ser la universidad del futuro hoy, y nos parece que este evento, la presencia de Felipe González, pues va a darle sentido precisamente eso, ¿no? Es una visión prospectiva la que él nos va a presentar, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, y sobre todo cómo esa flor que decía don Enrique González Pedrero la podemos mantener con los componentes para que la democracia sea apreciada. Hoy los jóvenes lamentablemente se han alejado mucho del contexto de la democracia, ¿no? Hay una visión muy poco favorable de los políticos y de la política, pero al final de cuentas, como decía Aristóteles, somos animales políticos, tenemos que vivir en la sociedad, establecer las leyes, y por eso también en la universidad estamos impulsando mucho este tema de la ciudadanización, de la formación ciudadana de nuestros jóvenes, porque al final del día lo que queremos para México, para Tabasco y para el mundo, pues es que la democracia, que es este esquema de libertad, de poder tener esos derechos humanos que desde la Revolución Francesa se implementaban, pues sean una continuidad para un mejor vivir de todos, ¿no? Bueno, pues maestro, con esa presentación yo creo que se les va a llenar el auditorio, ¿eh? Pues yo espero que sí, estoy seguro, porque insisto, bueno, el personaje es de relevancia. Tener a Felipe González es un lujo, y yo vuelvo a señalar, ¿no? La comunidad de la Universidad Olmeca agradece mucho la gestión que realizó la profesora Graciela Trujillo para que pudieran estar aquí, y no es la primera ocasión que han estado, y estoy seguro de que además van a aprovechar mucho lo que aquí se hace. Tienen la intención de visitar esta casa que fue durante mucho tiempo el escenario donde vivían los gobernadores, y ahora ese centro cultural. Pero bueno, además, la Quinta. Sí, Felipe González es una persona que yo tuve la oportunidad de escucharlo hace ya, pues en el año 92 o 93, 95, 96 que vino, y que fue a Palenque y nos dio una lección, porque la verdad que la persona que lo llevaba por todos estos espacios y las tumbas y todo, pues le explicaba, pero bueno, luego don Felipe González, no que replicara, pero mostraba, ¿no?, su enorme conocimiento que tiene de la cultura olmeca maya y de lo que la cultura latinoamericana, ¿no? Es una figura muy importante, y por eso, bueno, ha recibido doctorados honoris causa en distintas instituciones, y hoy se le reconoce como una figura muy importante en esta defensa de la democracia que es tan importante. Entonces, martes 18, 12 del día empiezan. Sí, y les pido nada más que si por favor llegan 11:15, 11, con porque tiempo. Luego no va a ser que piensen como en la fiesta, en las bodas, no, es a las 12, bueno, pues va a empezar a las 12:30, no, va a empezar a las 12 a las en 12 punto, son las 12. Y entonces a las 11:15, 11:30, para que nos hagan favor y que tengan un espacio para llegar, y que sientan, pues como siempre, esta casa del pueblo que es la Universidad de Olmeca, lo reciba como debe recibirlos a todos, y estaremos pues jubilosos de tener esta visita tan importante. Claro que sí, nosotros observándolo también para compartirle a los amigos del auditorio los contenidos que tratará. Maestro Deigartua, gracias por venir al programa. No, al contrario, te agradezco mucho, y un
un abrazo como siempre, te sabes mi aprecio y mi cariño, y bueno, también al titular de este programa, de Emanuel, que también siempre nos da este espacio para poder hablar. Gracias. Gracias al maestro Emilio de Igarto.